A poquitos días de su despedida, hoy nos hemos acercado hasta nuestra parroquia y estamos en esta maravillosa sacristía, maravillosa en parte, por cierto, al protagonista de esta entrevista. Fermín Macías, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿es una entrevista o quiere ser una entrevista, una charla más que entrevista? Entre la pena, ¿no?, de que nos vamos a quedar sin Fermín como nuestro párroco, pero también para poner en valor el trabajo que se ha hecho en estos casi 4 años, ¿no?, que has estado en la parroquia, Fermín. Sí, no he llegado a 4 por poquito porque vine terminada la Semana Santa de hace 4 años. Bueno, casi 4 años compartiendo con un pueblo, el de Peralta, lo que es todo el ámbito religioso, cultural y artístico. Vamos a hablar un poquito de todo, porque te ha dado tiempo para tocar varios palos y para dejarnos cosas muy interesantes ya para siempre, ¿no?, en nuestra localidad. Yo no sé si tenías alguna referencia de Peralta. Sé que habías estudiado con algún peraltés en algún momento de tu carrera, pero yo no sé si tenías alguna referencia cuando don Francisco te comunicó de alguna manera que te tocaba, ¿no?, venir a Peralta. ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué referencias tenías de Peralta? Yo había estado alguna vez confesando, ayudando a confesar a los pequeños con Javier Leoz, y conocía un poco la parroquia, quizás más bien de oídas, aunque había estado alguna vez por vía Javier, porque cuando me nombraron a mi párroco por primera vez fui a Aibar, y claro, Aibar está lo de Cásera, entonces, pues por esa cercanía que tenía Cásera con Aibar y la devoción al Cristo del Amparo de Aibar, pues entonces un poquito más le conocí a Javier y tenía esa referencia de Peralta. ¿Y qué te encontraste? ¿Qué te sorprendió? ¿Cómo fueron esos primeros días? Que, a ver, siempre que uno se enfrenta a un trabajo nuevo, a una situación nueva en la vida, y este era tu caso de alguna manera, bueno, pues, en fin, esos primeros días suelen ser complicadillos. ¿Cómo fueron para ti? Pues fue una cosa muy simpática porque nada más llegar, era un día de lluvia, entré en la casa parroquial, todavía no era párroco, simplemente ya me había nombrado, pero estaba todavía conociendo un poco la cosa. Y una gotera que caía desde la parte superior del tejado por toda la escalera central hasta abajo. Menudo recibimiento, ¿no? Sí. Bueno, el hecho es que yo estaba de párroco en Artajona y Mendigorría. Y como el padre Blas lo iban a cambiar, pues hacía falta que viniese un sacerdote. Y fue una cosa así casi improvisada, porque en medio del curso también estábamos en plena Semana Santa y a mí me lo comunicaron muy rápido. Así que casi fue muy simpático porque estábamos en la misa crismal y don Francisco me dijo, bueno, quiero que vayas a Peralta y bueno, pues tú estate tranquilo, Semana Santa, celebra bien el triduo y ya el lunes empiezas. Es imposible, ¿cómo voy a empezar el lunes? Bueno, con esa forma de decir las cosas que tiene don Francisco, que parece que no está diciendo nada, ¿no? Sí, tú tranquilo, no te preocupes, celebra tranquilo la Semana Santa y el lunes empiezas. Y además, con el plus de que no se había encontrado, como fue una cosa muy rápida, no se había encontrado sustituto para Artajona y Mendigorría. Así que estuve los 2 primeros meses de párroco de los 3 pueblos. Bueno, casi nada. Media hora entre un pueblo y otro, claro, con 3 misas diarias, los funerales. Fue un poco de volverse loco, ¿no? El tener que aterrizar en Peralta y conocer todo también, ¿no? Y seguir la marcha de las otras 2 parroquias. Entonces, esto fue así hasta principios de junio, cuando ya hicieron el nuevo nombramiento de párroco de Artajona y Mendigorría y ya me pude quedar aquí en Peralta. Entonces fue una entrada un poco simpática, podríamos decir, ¿no? Y además, en medio del curso, que eran las comuniones, las confirmaciones, con mucha ilusión por el nuevo reto, con pena de haberme ido quizás de forma tan apresurada de las otras parroquias, pero abierto a la voluntad de Dios. Bueno, y ahora te ha pasado un poquito también lo mismo, ha sido todo como rápido, ¿no? En el sentido que también por una necesidad del párroco de Tafalla de trasladarse por motivos familiares, bueno, pues... ha pasado prácticamente lo mismo, porque, como bien dices, pues en Tafalla se tiene que marchar el párroco, que tiene que cuidar de su madre, hace poquito murió el padre, y entonces se quedaba Tafalla sin sacerdote. Y el señor obispo ha estado buscando bastante tiempo a ver cómo se podía solucionar la cosa y al final, pues bueno, pues había que tomar una decisión.
A mí me lo comunicaron una semana antes de yo comunicarlo a la gente. Me comunicaron como que me dijo don Francisco cuál era la situación de Tafalla, y entonces pues que veía la necesidad, al no encontrar otro sacerdote, de mandarlo. Pero todavía no estaba la cosa segura, por tanto me dijo, no digas nada. Y ya la semana siguiente, o sea, esta semana anterior, la de Reyes, es cuando ya me dijo, pues bueno, pues he tomado esta decisión, entonces irás de párroco a Tafalla, y tiene que ser inminente, tiene que ser en enero, porque el párroco de Tafalla ya en enero va a dejar la parroquia. Seguro que no te encuentras la gotera, porque ya sería mucha casualidad, pero lo que sí te vas a encontrar son las fiestas de San Sebastián, que también, bueno, pues para Tafalla son unas fiestas importantísimas. Es uno de los patrones, ¿no? Creo, además, es el patrón de Tafalla, y bueno, y religiosamente y espiritualmente yo creo que es una fecha muy bonita, pero también importante, ¿no? Para llegar a una parroquia nueva. Sí, yo entro de párroco el sábado 22, en la misa de 7:30 de la parroquia. Pero ya el jueves, que es San Sebastián, pues acompañaré a los sacerdotes en la celebración de la Eucaristía, la celebraré, y de esa forma, bueno, pues ya entraré un poquito de la mano del patrón de la ciudad de Tafalla. Sí. Bueno, no se puede entrar mejor. Sí. ¿Cuándo va a ser la última misa que vas a oficiar aquí en Peralta, Fermín? La última misa mayor, por así decirlo, será el domingo que viene. El domingo, la misa familiar de las 12:30, esa será la última misa mayor que celebre. Luego sí que, Dios mediante, seguiré celebrando misa de diario hasta ya el jueves 20, que ya entraré en la parroquia de Tafalla. Y tenemos, lógicamente, nuevo párroco, no nos vamos a quedar aquí sin párroco. Un sacerdote jovencísimo. Esto no es ni bueno ni malo, es un hecho, que es muy joven, y viene además de la parroquia de Azagra, ¿no? Sí, estaba ahora de coadjutor en Azagra, lleva yo creo que 2 años ordenado sacerdote. Curiosamente le conozco mucho a su hermano, Juan Tejero, son 2 hermanos sacerdotes, porque coincidí con él en el seminario. Y después de ordenarse Juan, pues un poquito más adelante entró al seminario Jorge Tejero, que es su hermano, y es el que vendrá de párroco. Es un sacerdote muy joven, por eso yo sí que animo a todos los feligreses a que le echéis una mano, porque la va a necesitar, ya que Peralta es un pueblo muy grande y hay muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísima actividad en la parroquia, muchísima vida, y para un sacerdote recién ordenado pues necesita ese apoyo de todos. Bueno, yo estoy convencida de que lo va a tener, y también estoy convencida de que va a venir con muchísimas ganas, como no podía ser de otra forma. Bueno, de Peralta a Tafalla, de Azagra a Peralta, Jorge Tejeros va a ser nuestro nuevo párroco, que desde luego también hablaremos con él en cuanto aterrice un poquito, para que todos puedan conocerle. Y seguimos un poco hablando de Peralta, ¿no? Y de estos 3 años y pico, Fermín, ¿qué sensación te llevas? ¿Qué te llevas? Vamos a hablar de las cosas positivas, porque negativas también seguro que ha habido. Todo nos hace fuerte y todo nos hace crecer, pero vamos a hablar, yo creo que mejor, ¿no? de lo positivo. ¿Qué es lo que te llevas de Peralta? Pues yo vine a Peralta con mucha ilusión, y me encontré un pueblo que sobre todo es un pueblo que está, bueno, a veces se tiene un poco fama de que cada uno va por su lado, ¿no? Bueno, los peralteses son muy independientes, tal, pero es un pueblo tranquilo, es un pueblo religioso, es un pueblo que ha sabido conservar sus tradiciones, sus costumbres, su vida de fe, y eso para un sacerdote es una gran alegría, ¿no? Porque la misión del sacerdote es cuidar de todos, ser padre espiritual, ¿no? Y la verdad es que eso pues se puede vivir muy bien en Peralta. Por tanto, me llevo pues muchísimas historias, muchísimas anécdotas, el corazón de tanta gente que haya estado siempre cercano y abierto para todo lo que hiciera falta, y bueno, y la pena, ¿no? Porque claro, si fuera una labor distinta, pero la del sacerdote es una vocación. Entonces la misión del sacerdote es entregarse enteramente a esta gente, ¿no? Por eso yo siempre tengo a don Francisco, siempre le suelo decir, si usted me va para elegir, yo me quedo donde estoy. Claro. Si usted quiere que me vaya a otro sitio porque así me necesita, pues estoy disponible, ¿no? Pero siempre ese cariño a los feligreses. Y es haber entrado, ¿no? Conseguir entrar en el corazón de las personas, en sus familias, en sus casas, que muchas veces no es sencillo en esta sociedad en la que yo creo que no Peralta, sino en general, somos todos como muy independientes, vamos todos como muy a nuestro aire,
y es complicado, ¿no?, conseguir entrar, lo que decíamos, en los corazones, en las casas de los feligreses, sí. Y ahora que ya más o menos lo tienes un poquito hecho, a empezar otra vez. Sí, no, y además a eso les cuesta mucho a los vecinos de un pueblo, porque como bien dices, claro, los sacerdotes, cuando ya llevamos una serie de años, tanto para bien como para mal, porque todos tenemos nuestros defectos, ya nos conoce la gente. Entonces ya tienen confianza para abrirte el corazón, ya les conoces también y les puedes ayudar o puedes quizás encaminar mejor las cosas de la parroquia. Entonces, al principio es duro porque tienes que conocer todo de nuevo. Pero cuando llevas un tiempo, pues ya la gente te coge cariño. Y por eso se hace difícil las despedidas. Y es gratificante, ¿no? Sí. Y es gratificante. Sí, sí. Bueno, y llegamos a Tafalla, vamos a llegar a Tafalla con ganas, porque ganas y optimismo, desde luego, yo creo que son dos características innatas en Fermín Macías, pero ¿qué te esperas encontrar? ¿Con qué sensación, con qué ilusión llegas a Tafalla? Pues bueno, yo llego también ahí en un momento, acaban de pasar las Navidades, están las fiestas de San Sebastián, y es una parroquia también que tiene muchísimo movimiento. Hay muchísimos jóvenes, hay grupos de formación de adultos, está el grupo Scout, que me hubiera encantado haber podido hacer un grupo Scout aquí en Peralta con los chavales, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor muy bonita, difícil porque son más de 10.000 habitantes, pero en cierta forma también apasionante, ¿no? Bueno, y aquí dejas también legado material, por decirlo de alguna forma, no solamente el espiritual y esos corazones que has robado, ¿no?, a muchos de los feligreses, dejando ellos que bueno, porque así lo han decidido, tú pudieras entrar, ¿no?, para esa ayuda espiritual, pero en lo material, que también es importante, nos hemos encontrado con un párroco que se ha involucrado mucho en poner en valor determinados aspectos arqueológicos, principalmente artísticos, en definitiva, que sabíamos que los teníamos, pero que nadie se había remangado para ponerse a ello. Si te digo, creo que es la respuesta, pero bueno, no me voy a adelantar. Si te digo ¿qué te vas con pena de no haber podido hacer? Hay muchas cosas, sí. Sí, bueno, en cuanto a, sobre todo en la labor pastoral, me voy con pena quizás de no haber podido hacer unos grupos fuertes de posconfirmación, ¿sí? Porque, bueno, desde la catequesis, bueno, dimos un impulso muy bueno a los grupos, incluso empezamos a hacer campamentos, pero la pandemia lo cortó todo, ¿no? Unos pequeños campamentos de catequesis, tal, los catequistas estaban muy implicados, entonces todo ese trabajo con los jóvenes me parece fundamental. Y aquí quedó que llegó la pandemia, entonces sí que es verdad que gracias a Dios, aunque pasamos la pandemia, luego todo se pudo poner en marcha de nuevo, que no es nada fácil. Esa incertidumbre de qué pasará, cómo empezaremos las clases, cómo empezará el colegio, los confinamientos, fíjate las comuniones, lo que fue, porque claro, había que seguir, estaban todas las comuniones por hacerse, pero no sabíamos muy bien el tema de los aforos, tal, y salimos al paso. Y claro, vamos viendo un poquito más de luz, pero la pandemia ha sido como una balsa en medio de estos años, que ha frenado un poquito todo. Entonces sí que me veo con esa pena de, incluso teníamos algún proyecto ahora con chavales que se han confirmado, con chavales que se unieron también en las labores de la Virgen del Pero, de poder trabajar con ello, ¿no? Incluso iniciativas yo creo que muy bonitas, porque el grupo de Cáritas ha tenido también su historia y poco a poco ahora iba ampliándose en muchas tareas, colaboración con la asistencia social, con el ayuntamiento. Entonces son labores muy bonitas que empezaban a dar sus frutos y que yo creo que Jorge Tejero pues también las acompañará, ¿no? Eso, por un lado, con respecto a lo espiritual, como las costumbres, las tradiciones que hay aquí en Peralta y que son una preciosidad y hay que conservarlas. Y luego, con respecto a lo material, pues lógicamente, claro, haya quedado la Virgen del Pero pendiente, que bueno, desde que vine, quizás estuvo ahí en el corazón, pero no se pudo abordar ese tema pues hasta el año pasado. ¿Por qué la Virgen del Pero? ¿Cómo llega a ti la información de la Virgen del Pero y por qué ese empeño que te agradecemos enormemente
tanto a ti como a toda la gente que ha participado, que ahí sí que has conseguido involucrar a jóvenes, a mayores, en fin, eso ha sido una auténtica gozada. Pero ¿por qué la Virgen del Pero? Bueno, ha sido todo, vamos a decirlo, providencial, ¿eh? Las obras que me ha tocado hacer aquí en Peralta y las cosas donde me he metido un poquillo no han sido quizás muy pensadas, muy planteadas. Porque, como digo, lo primero fue el arreglo de la gotera de la casa parroquial. Pero nada más llegar, se hundió el techo del baño de la sacristía. Entonces, sí o sí, había que hacer un arreglo del baño, de las salas aledañas. Entonces nos metimos en ese obrón que fue el arreglo del baño, ¿no? Y después de eso, también al poco de llegar, me dijeron, ¿qué es los 400 años del Cristo? Claro, hay que prepararlo bien, hay que hacerlo. Entonces, en base a esas actividades, que se programaron un montón de actividades preciosas para poder hacer, y luego la pandemia lo cortó todo, ¿no? El año jubilar, excursiones, puesta en valor. Uno de los puntos era buscar el lugar en el que se veneró la imagen del Santo Cristo de la Cruz a cuestas. Dentro de 400 años. Claro, sí, desde que se hizo la imagen, hace 400 años, prácticamente hasta las guerras carlistas, que cuando se derriba la ermita, se conservó en aquel lugar. Era la entrada del pueblo, la gente entraba y salía dirigiendo su mirada a la Virgen del Pero y al Santo Cristo de la Cruz a cuestas. Y por eso teníamos la ilusión, como ya María Matrin había sacado todo el muro norte, de poder ver si realmente confirmar que era la ermita, ¿no? Y, quién sabe, incluso poder situar el sitio donde se veneró esa imagen y poner pues alguna cosa conmemorativa del lugar, recuperar un poquito la memoria. Esa fue la idea. Pero incluso habíamos hablado ya con Jesús Sesma, del Príncipe de Viana, para poder hacer alguna pequeña intervención, pero es que llegó a saco la pandemia. Entonces llega la pandemia de golpe, se paraliza todo, y en esta sacristía había muchos problemas de humedad, ¿eh? La parte que veis en todo lo que es la parte de atrás no se veía. Sí, luego la vamos a analizar despacito, todo lo que se ha recuperado, porque es interesante, es patrimonio y hay que conocerlo. Sí. Entonces, como tenía muchos problemas de humedad, pues en medio de la pandemia dije, chico, ¿ahora qué hacemos aquí? Pues ya visteis un poquito desde el Facebook, intentar, sobre todo, mi objetivo era estar lo más cerca posible de la gente. Entonces, gracias al Facebook, a la radio, que es una gozada, tener aquí una radio como Radio María, incluso en la otra iglesia, y poder estar cerca, sobre todo de esas personas que no pueden salir de casa. Pero es que con la pandemia nadie podía salir de casa. Claro. Y los ratos que me quedaban dije, pues claro, qué mejor momento para hacer una obra dentro de la iglesia que cuando no hay nadie. Vas en la sacristía, que es una zona de paso. Entonces me metí con este lío que luego comentaremos. Y una vez que... Pero además te metiste tú, te remangaste... Claro, es que también no se podía hacer nada. La obra, pues a ver, había un tabiquillo y bueno, sí. Y entonces ya, pues eso, ahí empezamos ya. Y nada más terminar esto, el confinamiento y todas estas cosas, claro, ya se nos iba el año jubilar, se nos iba todo y queríamos hacerlo del pero y dijimos, venga, pues vamos a hacer una pequeña intervención. Se solicitó la intervención de urgencia, porque hay que hacerlo así, si no lleva otro trámite, e hicimos unas cartas para ver cómo estaba la excavación que ya había iniciado en su momento María Matrin. Y bueno, salieron algunos voluntarios y se vio que ahí había posibilidades. No teníamos mucha idea de lo que iba a salir, ¿no? Y vino Jesús Sesma, vino también, el terreno es municipal, vino Juan Carlos, que desde el principio se ha involucrado para sacar adelante este proyecto, y dijeron, venga, vamos a lanzarlo. Y ya vamos a lanzarlo bien, una excavación en condiciones, desde el ayuntamiento, la parroquia apoyando desde la cofradía, ¿no? Intentando hacerlo así, mano a mano, o sea, como un intento de que fuera una cosa, siempre había sido un punto de unión, ¿no? Pues que fuera también un punto de unión para todos. Y que no fuera una cosa de encargar a unos arqueólogos que lo hicieran, no, si había sido algo tan de Peralta, pues que se podía animar la gente que quisiera, como se había hecho esa pequeña experiencia de esas catas, ¿no? La gente que quisiera del pueblo voluntaria a descubrir su historia. Algo más emotivo también, sí. ¿no? Dejarlo en manos de unos arqueólogos, que está muy bien también. Sí. Hay veces que no queda otra, incluso hay zonas que los voluntarios no pueden trabajar en ellas y hacen falta los profesionales, pero sí que de alguna manera pues se crease ese grupo, que yo creo que fue también importante, y que se hizo un trabajo increíble. Entonces, ¿cómo está ahora ese tema? Sí, bueno, ahí se animó, sobre todo, por un lado, los voluntarios, luego por otro lado, yo lo había visto, por ejemplo, esto en Zamarce, que hay unas ruinas romanas,
y venían estudiantes a trabajar en las ruinas. Y también algo se está haciendo en Santa Cruz de Eslava, que son unas ruinas romanas impresionantes que tenemos en Navarra y que está teniendo muchísima importancia. Entonces dije, bueno, pues qué bonito sería también, ¿no? Junto con los voluntarios del pueblo, que viniesen estudiantes, tal. Eso lo planteamos, lo vimos, y desde el ayuntamiento pareció muy bien y se lanzó. Y así fue la primera campaña, quizás un poco improvisada, porque, como digo, la cata se hizo en diciembre, y es diciembre cuando se toma la decisión de ir más adelante. Y la excavación resultó impresionante, porque yo personalmente decía, si hay 2 hiladas de piedra suficiente para saber cómo era la forma. Pensaba que no quedaba nada, pero resulta que es una zona junto al río, que por las crecidas, por ese río que cada vez se iba más hacia Marcilla y lo querían que fuera hacia el pueblo, pues se fue rellenando esa parte de allá de tierra, con la tierra que sacaban del río, con pequeñas arreglos. Entonces la iglesia antigua, la iglesia medieval, se fue enterrando paulatinamente, y los suelos de esa ermita se fueron levantando para que no los cogiera el agua. Por tanto, aunque se derribó la iglesia en tiempos de las guerras carlistas, se ha conservado la parte más antigua enterrada. Por eso, esto nos dimos cuenta, claro, no teníamos documentación que lo acreditase, nos hemos dado cuenta en la excavación. Porque se hizo una cata, como ya comentamos en su momento, en la parte más baja, y se bajaron 2,5 metros de profundidad por debajo del río Molinar, y sigue saliendo unas piedras impresionantes. La ermita del Pero tiene mucho futuro y va a ser un sitio muy bonito, porque además está a las puertas de Peralta para en primer lugar, para poder poner en valor esa excavación, y en segundo lugar, y bueno, por lo menos era mi ilusión, ¿no?, para que fuera un punto de encuentro entre los peralteses. Ese paseo que es muy bonito, pues una zona de merendero, hay muchos proyectos muy bonitos en torno a esa obra. Por eso, claro, ya de cara a este año se planteó la continuidad. Hubo 2 arqueólogas, Nerea y Lorena, y en esta ocasión era Lorena la que iba a continuar, y también con Charo Mateo, que es la arqueóloga encargada del tema de los mosaicos de Arlas. Vimos que sería muy bonito, ¿no?, que la misma arqueóloga continuase y pudiesen continuar el proyecto. Entonces ya se planteó, y de hecho el ayuntamiento ya hizo los permisos y proyectos que hay que presentar a Príncipe de Viana para hacer una nueva campaña en este año, que va a ser muy bonita, porque la primera campaña era ver lo que hay, ya se sabe lo que hay, más o menos. Ahora hay que trabajar sobre lo que hay, ¿no? Se va a ir saliendo a la luz todas esas ruinas. Entonces la gente va a decir, pero ¿es posible que esto estuviera aquí cuando era un campo lieco, que no se veía nada, y de repente salga semejante construcción? Sí. E incluso, como ya se había querido hacer a finales del año, no se pudo hacer, sí que se ha iniciado, ¿no?, la restauración de todo el muro norte, que es un muro precioso, medieval, y que va a quedar muy bonito. Va a ser una cosa de las más bonitas que se van a hacer este año, toda la restauración del muro norte, y luego, conforme se vaya excavando, se va a ir restaurando. La inundación que nos ha venido ha sido una verdadera desgracia para todo el pueblo, y ha puesto también a prueba las ruinas del Pero, porque no se pudo consolidar antes de la riada. Entonces la riada vino, una riada como nunca ha venido, y la gente siempre tenía el miedo de que esa riada destruyera las ruinas. Pues ha sido un milagro de la Virgen del Pero, porque es que ni siquiera la zona más debilitada, que tenía solamente una cara de piedra, se ha venido abajo. Y ahora ya, cuando se consolide el muro, pues es que tenemos, yo entiendo, ruinas para siempre, ¿no? Se ha comprobado que las riadas en esa zona de ahí no afectan lo que es a las ruinas. E incluso se hizo también una intervención para que cuando hubiera una inundación el agua no anegase las ruinas, sino que entrase por la zona de atrás y también saliera por la misma zona, y hemos visto que ha funcionado. Bueno, te voy a decir una cosa, Fermín, a ver, que luego nosotros hemos venido, con esto de la modernidad, hemos fastidiado un poco muchas cosas, pero los que construyeron la ermita del Pero ya se encargarían, bien encargados, de que eso estuviera en un sitio seguro, ¿no? Y que no afectase, ¿no? Como decimos. Bueno, pues proyecto más que interesante. Vamos a ver ahora un poquito esta maravilla también que apareció gracias al COVID. No todo va a ser malo, ¿eh? Cuando una persona es inquieta y no tiene nada que hacer, como es el caso de Fermín, pues empieza a tocar piedritas, y al final, bueno, pues sale esta maravilla que nos va a explicar él
Ahora que al final es patrimonio del pueblo de Peralta, sin duda alguna, sí. patrimonio de todos. ¿Qué les quieres decir? Primero, la despedida a los vecinos de Peralta, porque va a ser imposible, aunque te vamos a tener cerquita, te quiero decir que esto es un hasta luego, sí. Que no es un adiós, pero va a haber mucha gente, a lo mejor bueno, pues mayor o incluso joven, ¿no? Que no vas a poder despedirte de todos ellos, como digo yo siempre bromeando, como dicen las teles grandes, esa es tu cámara. ¿Qué les dirías a los peralteses en este hasta luego y a los vecinos de Tafalla también en este hola, ¿no? En esta recepción o en esta llegada a la nueva ciudad? Sí. Pues no he preparado nada, pero por un lado, pues que os llevaré siempre en el corazón, que he sido muy feliz en estos años en los que he estado en Peralta. Quizás con las dificultades, especialmente de la pandemia y de tantas personas pues, que nos han dejado por culpa de esta epidemia, y sobre todo que conserven esa fe, ese entusiasmo por hacer bien las cosas, esa devoción a la Virgen de Nieva, al Santo Cristo de la Cruz a Cuestas, que son cosas que hemos heredado de nuestros mayores, pero que nos llevan a sentirnos un pueblo, ¿no? Esa identidad del pueblo y de ser todos una familia, que todos tenemos que velar unos por otros, yo creo que es importantísimo. El hecho, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, que se quería hacer un grupo para ayudar a esas personas que no podían salir de casa, mayores, a llevarles alimentos, y que prácticamente no se usó porque los mismos vecinos de cada casa, de cada barrio, los familiares, se encargaron de hacerlo personalmente, dice mucho de Peralta. Entonces, esas cosas hay que conservarlas. Siempre es más lo que nos une, que conservemos esa unión y que mantengamos esta devoción y esta fe en torno a la Virgen de Nieva, al Santo Cristo de la Cruz a Cuestas, que nos recuerdan que hay algo más que esta vida por encima de nosotros y que también nuestro destino es la vida eterna. Y para los de Tafalla, bueno, pues que voy con mucha ilusión y que estoy al servicio de todos, ¿no? El sacerdote es sacerdote de todos, no es de unos o de otros. Y por tanto que para cualquier cosa que puedan necesitar, cualquier cosa que vean, pues que me van a tener siempre las 24 horas tenemos las 24 horas del día, los 365 o 66 días del año enteramente para ellos. Es nuestra vocación. A veces hay gente que en Peralta me pasaban, ¿no? Que igual me decían, es que no te queremos molestar, que tienes muchas cosas. Bueno, pues molestadme, porque estoy para eso, ¿no? Y esto es un poquito lo que... Y a Jorge Tejero, ya puestos a pedir, y ¿no? eso es muy importante, sí. Que párroco. le recibáis con los brazos abiertos, que le ayudéis todo lo que podáis. Un sacerdote joven, 2 años de ordenado, su vocación es entregarse enteramente a vosotros y llevaros a Dios, ¿no? Entonces, pues que lo recibáis con todo el amor del mundo, con esa misma ilusión y esa alegría y ese recibimiento con el que pues yo pude contar también cuando vine a esta parroquia. Y bueno, y que estamos, como bien dice Jayone, a tiro de piedra, ¿no? Tafalla está muy cerquita de Peralta y para cualquier cosa, pues allá estaré, claro que sí. Pues Fermín, vamos, si te parece, a hacer un recorrido. Hemos seguido un poco la obra, pero ahora que ya está terminada y tan bonita, no me resisto, y además me parece una de las despedidas más bonitas que te podemos hacer en forma de agradecimiento, ¿no? Por todo el trabajo que has realizado con los peralteses, no solo a nivel espiritual, que también ha sido mucho, sino también el legado que dejas, que yo creo que es importante y que dice mucho también de esa vocación de la que hablabas y de cómo te has involucrado también en Peralta, no solamente espiritualmente, sino a otros niveles. Vamos a dejarle a nuestro compañero Marcos que organice un poquito todo, y vamos a hacer un repaso por esta maravillosa sacristía que ha quedado. Bueno, la talla de San Silvestre, la más antigua de la parroquia, y se vuelve a recuperar un poco para que decore, ¿no? Y dé un poquito de calidez también, yo creo, a esta sacristía, ¿no? Sí, había varias imágenes. Una de ellas es la de San Silvestre, que como bien dices, pertenecía a la antigua ermita de San Silvestre, a las afueras del pueblo, que era conocida porque tenía una fuente con propiedades medicinales. Venía mucha gente a tomar de esa agua. Y claro, la ermita desapareció hacia el siglo XIX, como también pasó con la de
la de Santa Lucía, pero la imagen se trajo a la parroquia y es curioso que es la imagen más antigua, es una imagen gótica que se conserva en muy buenas condiciones. Bueno, y al lado un azulejo que está más que restaurado. Sí. Esto es aquello que decían, bueno, no sé si las abuelas, la mía lo decía, el que guarda haya, se encontró un trocito, se tira, no se guarda, y van saliendo el resto de trozos. Sí, empezamos a hacer la limpieza de la bóveda y ahí es cuando de repente apareció un trocito del azulejo. Ahí va, parece que tiene algo escrito. Como hay uno similar en la sacristía, pues yo me imaginé que sería pues otro igual, ¿no? Pero claro, ¿qué dice? ¿Ahora qué hacemos con esto? Esto no sirve para nada, guarda. No sea que aparezca algún trozo más. Y apareció el segundo trozo, apareció el tercer trozo, entonces prácticamente estaba completo y Príncipe de Viana lo restauró para que se pudiera conservar. Es muy bonito porque nos habla de la fecha en la que comenzó la obra de la iglesia, 1827, y en la que terminó, 1833, que ahora no nos dice nada, pero es que entonces es cuando empieza la primera guerra carlista. O sea, has hecho un edificio que tienes que pagarlo y entras en una guerra civil. Os podéis imaginar lo que supuso eso para lo que era Peralta. Bueno, pues una vez más el pueblo de Peralta demostró que ahí estaba y se consiguió pagar esa obra y bueno, ahí tenemos un poco el recuerdo que, como dices, no solamente el azulejo, ¿no?, sino lo que significa y lo que implicó a muchos de nuestros antepasados, de los antepasados de los vecinos de Peralta, en ese esfuerzo por sacar adelante, ¿no?, lo que habían decidido construir, que era esta iglesia. Seguimos un poco, no sé, haznos de Cicerone, ¿de qué más podemos hablar? Bueno, pues tenemos, como os comentaba, la cruz es muy simpática y sustituye, en la antigua iglesia, te lo comentaba antes, ¿verdad, Jayone? Había un Cristo que le tenía a la gente muchísima devoción, que es el que nos encontramos nada más entrar por la Plaza de los Curas, y que se le suele llamar el Cristo del Miserere, pero que en su momento se le llamaba el Cristo de la Sacristía. Porque como la gente le tenía mucha devoción, pues al final cogieron la imagen e hicieron una capilla en la antigua iglesia dedicada a ese Cristo que le llamaban de la sacristía. Claro, a rey muerto, rey puesto. Había que poner otra imagen y es cuando hacen esta imagen para que ocupe lo que es la sacristía. Por eso la conservamos aquí. A los lados hay dos espejos que, según tengo entendido, vinieron a principios del siglo pasado de la Catedral de Pamplona. Son preciosos. Esto lo vamos a decir bajito, por si acaso, que ya son nuestros, ¿no? Sí, ya ha pasado mucho tiempo. Son de estilo rococó, muy bonitos, una maravilla. Y luego allá tenemos a San Roque. Había una cofradía dedicada a San Roque, desapareció, pero en su momento fue muy importante la cofradía de San Roque, patrón contra la peste y también defensor de los cultivos y los campos. Sí. Bueno, y aquí lo tenemos, no sé si ha habido que restaurarla o no, porque está bastante bien, ¿no? De momento sí, en su momento me imagino que la habrían restaurado, pero se conserva muy bien. Claro, son imágenes de procesión, está tallada por todos los lados y por eso pues solían tener de vez en cuando restauraciones. Sí. Bueno, no sé si nos dejamos alguna joya de la corona dentro de esta joya, la pila bautismal. Sí. También recuperada, y los azulejos. Pues la verdad es que Peralta tiene muchísimas posibilidades. Una de ellas es la antigua iglesia parroquial, una iglesia del siglo XVI que la tenemos enterrada junto al campanar. Y cuando se hizo la obra del campanar, apareció efectivamente la antigua pila, que es la parte superior, el vaso, de la parroquia antigua. Y estaba conservada en la iglesia. Cuando hicimos la obra de la sacristía pensamos en recuperarla para que se pudiera ver tal y como fue. Le hicimos un pie de piedra siguiendo el estilo de la época y había que azulejar, porque estas pilas, normalmente en la sacristía siempre había un lavabo de piedra, como por ejemplo lo hay en Falces, muy bonito, y por la forma de la hornacina tiene toda la pinta de que estuvo aquí. Y fue muy simpático porque había que poner un azulejo. ¿Y de dónde sacas un azulejo que le vaya a esa pila que es del siglo XVI? Pues bueno, me fui a Calahorra, a unos almacenes, había unos azulejos simpáticos y ya más o menos los tenía elegidos. Estábamos en el confinamiento todavía. Entonces, en una de estas que subí a tender la ropa al cuarto de arriba, me encuentro en la casa parroquial, en el cuarto, había como un rectángulo en la pared que no se sabía muy bien lo que era, pues como una chapa pintada por encima y ya está. Pero en ese momento, pues la curiosidad me llevó a acercarme un poquito más y se veía como que eran unos azulejos que estaban pintados por encima. Y dije, pues había alguna fregadera vieja de estas que la anularon y ya está. Pero por si las moscas, digo, igual esto, en tiempos de la guerra había algún escrito, algo, yo ya me imaginaba alguna cosa, digo, igual hay algo aquí que lo han querido tapar a posta. Entonces raspé un poquillo y a la hora de raspar apareció un poquito de color, pues un poco verde, un poco amarillo, tal.
Y ya empecé a sospechar, dije, a ver si esto es, pues no sé, alguna cosa más interesante. Y limpié un poquillo varios azulejos y me salieron esos dibujos. Digo, este azulejo parece muy antiguo, pues igual es del siglo XIX, pues igual nos puede servir para aquí. Y me puse en contacto con Alicia Ancho, de Príncipe de Viana, Patrimonio Mueble, y ella es cuando lo vio me dice, pues si esto es un azulejo impresionante del siglo XVI, de los llamados de cuerda seca. Digo, ¿qué me estás diciendo? Pues lo que estás oyendo. Entonces lo vimos y se sacaron todos los azulejos. Estaba muy bien para sacar, pues estaban cogidos con yeso, por tanto no se estropearon nada, y se recuperaron siguiendo este formato, combinando azulejo antiguo de estos de barro de toda la vida de la casa con el azulejo que veis de colorines, que me acuerdo además en la cocina de casa de Pamplona, muy similar al que hay aquí, ya moderno, pero posiblemente imitando esta forma. Pues el mismo azulejo está en la Catedral de Tudela. Entonces se pudo conservar, se recuperó aquí, siguiendo las indicaciones del Príncipe de Viana, y es una pequeña joya que se pueda conservar. Bueno, pues joyas que tenemos por todos los lados. Hablábamos antes de empezar la entrevista, Fermín, incluso este reloj sencillo, pero que es también muy bonito y que al final hace toda la estancia muchísimo más acogedora, como no podía ser de otra forma, sí. El Santo Cristo. Tenemos ahí el pendón del Santo Cristo, que nos acompaña en todos los funerales de los hermanos cofrades fallecidos. Tenemos también dos cuadros que son de sendos estandartes, en este caso del Rosario, con el patrón San Blas y con la Virgen del Rosario. Tenemos esa imagen de la Virgen del Rosario, que claro, uno lo ve aquí y dice, bueno, pues una imagen más. No, esa imagen ha estado de tiempo inmemorial en la sacristía y era la que se sacaba los primeros domingos de mes en procesión por los miembros de la Cofradía del Rosario por dentro de la iglesia. Se hacía siempre una procesión por dentro de la iglesia la tarde de los primeros domingos de mes. Pues ahí la tenemos conservada. Tenemos también este cuadro de la familia Daván. En la Plaza de los Curas hubo una casa muy bonita, solariega, y esa casa tenía su capilla. Y si no me equivoco, pues este cuadro estaba en la capilla. Y sale la Virgen Inmaculada, con el donante en este caso, y una escritura que nos recuerda quién hizo el cuadro. Bueno, pues la familia Daván en su momento la donó a la parroquia y aquí se conserva como testimonio de esa hermosa casa que acompañó la plaza, ¿no? Y algunas otras imágenes muy antiguas, como por ejemplo esta que es Santa Águeda, también muy antigua principios del siglo XVI, y esto es un poquito del patrimonio de la parroquia. Luego también se recuperó un poquito la zona de arriba, ¿eh? La gente suele preguntar, ¿y de dónde han salido esos cuadros? La cosa más simpática que pueda haber. Había unos cuadros sencillitos y del Museo de Prado sacamos las imágenes y en AIMI hicieron una impresión en tela de la imagen de cada uno de los 4 padres de la iglesia. Se les hizo esas cenefas y se colocaron. Parece que son pinturas, pero no es así. Y es una cosa, además, muy sencilla. Fue muy fácil de colocar, salió muy económico y le da ese puntito de gracia. Y luego, aprovechando que estaba el andamio para pintar, se le puso una tira de LED a la cornisa para poder iluminar todo ese horno precioso de bóveda con su linternita superior, que le da mucha gracia a esta sacristía, porque es como una pequeña capilla. Bueno, pues en la sacristía, que como bien decías, Fermín, es el cuarto de estar de todos los peralteses, nos despedimos con un hasta luego. Yo insisto que estamos muy cerquita, tiro de piedra, decías tú, y que, bueno, que tendremos, si Dios quiere, ocasiones para seguir viéndonos, juntándonos y de alguna manera compartiendo este amor también que te llevas de Peralta y de los peralteses. Así que no nos queda otra cosa que agradecerte todo el trabajo que has hecho, insisto, espiritual y material, y desearte toda la suerte del mundo. Pedía Fermín que cuidásemos a Jorge, nosotros pedimos en Tafalla, que yo creo que no va a hacer falta, que cuiden a Fermín, ¿eh? Así que muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias y como has dicho, Jaione, hasta pronto.